Hola chicos, muy buenas tardes y bienvenidos a este video explicativo. Bueno, digo buenas tardes porque en el momento que yo hago esto, pues es de tarde, ¿verdad? Entonces, por eso lo menciono. Bien, vamos a explicar los últimos dos ejercicios de la guía, no sin antes bueno, los últimos tres serían, no sin antes hacer alguna demostración que va a ser necesaria para resolver estos ejercicios. Dicha demostración yo la había hecho en clase, pero ahora la vamos a hacer un poco más tranquila. Así que, sin más, vamos a empezar y voy a hacer la demostración de la fórmula del radio vector. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a tomar en cuenta para demostrar la fórmula de radio vector? La fórmula de radio vector es la siguiente que voy a colocar aquí, permítanme, creo que la tengo por acá. Esta que está acá es la fórmula de radio vector, esta que estoy señalando. La que nos dice que el radio vector es igual al valor absoluto de la coordenada en X más el valor del parámetro. Eso es lo que vamos a demostrar ahorita o cómo es que logramos conseguir esa fórmula y para qué nos va a servir. Entonces, primero vamos a partir de la siguiente parábola que está de forma general. Podemos observar de que es una parábola que está con su vértice en el origen y que en este caso en particular, pues su foco tiene una coordenada de 1,0. Ahora bien, el foco pues puede variar, ¿verdad? Como les digo, es una parábola en general. Puede variar todos sus valores, pero siempre se va a cumplir la fórmula que vamos a demostrar. Para ello, vamos a empezar diciendo lo siguiente. Vamos a empezar diciendo que si este punto P, que tiene coordenadas X, Y, pertenece a la parábola, y vemos que esta es la fórmula de la parábola, que abre en este caso de forma horizontal hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, si pertenece a esa parábola, nosotros vamos a determinar lo siguiente, que el foco tiene una coordenada de parámetro, cero. El valor del parámetro nosotros lo podemos calcular igualando pues 4p al valor de una parábola que nosotros tengamos, ya siendo más específico. Como repito, esta es de forma general, ¿sí? Ahora bien, yo puedo decir de que eh, el radio focal es igual a la distancia que va a haber entre el punto P que pertenece a dicha parábola y su foco, ¿verdad? Esa es la característica del radio focal, que va a estar representado por este segmento, que en esta ocasión pues se llama F, ¿verdad? Le voy a cambiar el nombre para que no nos confundamos. Entonces, esta sería la distancia que hay del foco a un punto P de la parábola, o sea, el radio focal. Ahora bien, eh, por tanto, el radio focal va a quedar expresado de la siguiente forma. Si el punto P tiene coordenadas X, Y y el foco tiene coordenadas de el parámetro, 0, yo voy a decir entonces fórmula de la distancia entre dos puntos. X sub 1 menos X sub 2, perdón, sería X sub 2 menos X sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 y esto elevado al cuadrado, ¿sí? Esa es la fórmula de la distancia entre dos puntos. ¿Qué puntos? Estos que están expresados en forma general. El punto P, coordenadas X, y el punto F, coordenadas P, 0. Muy bien. Ahora, eh, al desarrollar lo siguiente, digamos que pues yo desarrollo estos binomios al cuadrado. Siendo más específico, voy a desarrollar este binomio al cuadrado. Me quedaría el primer término elevado al cuadrado, que sería y al cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo, o sea, menos 2 por y por cero, que eso sería cero, y menos cero elevado al cuadrado. ¿Qué me queda en total? Me queda y elevado al cuadrado. Por tanto, yo puedo decir
de que si tengo la fórmula como r igual a la raíz de x menos p elevado al cuadrado más y al cuadrado por la ecuación de la parábola, yo puedo sustituir y al cuadrado por 4px. Al sustituirlo en esta fórmula, me quedaría la expresión de la siguiente forma. En vez de y al cuadrado, como dice aquí, yo voy a escribir 4px positivo. Eso me modificaría la fórmula y me quedaría como radio focal igual a la raíz de x menos p elevado al cuadrado más 4px. Hasta el momento sí nos ha quedado. ¿Qué me falta desarrollar este binomio de acá? Al desarrollar ese binomio, a mí me queda el primer término elevado al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo, o sea, xp, más el segundo elevado al cuadrado. O sea, un trinomio que tiene los términos x al cuadrado menos 2xp más p al cuadrado. Y a eso le sumo más px. Al reducir términos semejantes, me va a quedar como x al cuadrado más 2px más p al cuadrado. Al factorizar de nuevo este trinomio cuadrado perfecto, me queda como x más p elevado al cuadrado y a eso le saco una raíz. Pero como por propiedad de valor absoluto, sabemos de que tener la raíz cuadrada de un binomio al cuadrado es igual al valor absoluto de ese binomio, ¿verdad? Entonces, por eso es de que la fórmula la voy a mover, la voy a mover con todo y esto. La fórmula del radio focal es igual a la coordenada en x más p y a eso sacarle el valor absoluto. Como repito, esta es la demostración de la fórmula. No es que vayamos a encontrar un valor específico como tal, solamente estamos viendo de a dónde sale dicha fórmula. Dicha fórmula nos va a servir, como lo había mencionado al inicio de este video, para resolver los demás ejercicios. Así que sin más, voy a empezar a resolver el siguiente ejercicio. Tengo acá la guía que a ustedes pues les he asignado y en los videos anteriores pues yo había explicado el ejercicio 2 y el 3. Ahora me corresponde explicarles el ejercicio 4, el cual nos pide hallar en la parábola y al cuadrado igual menos 12x los puntos cuyos radios vectores sean igual a 6. Radio vector o radio focal es lo mismo, ¿verdad? Entonces, radio vector, vamos a entender un poco acerca de qué es lo que nos pide el ejercicio. Tenemos la ecuación o la parábola y al cuadrado igual a menos 12x. Primero lo voy a demostrar eh, con, con la gráfica y luego vamos a ver la fórmula, ¿sí? Entonces, tenemos esta parábola, el cual al hacer el despeje y encontrar el valor como es una parábola que está su vértice en el origen, por tanto, su foco va a tener coordenadas de p, 0. O sea, el valor del foco va a ser igual al valor del parámetro con coordenada 0. O sea, menos 3,0. De ahí ya estoy diciendo que el valor del parámetro es menos 3. Como repito, ahorita lo estoy enseñando de forma gráfica, pero ya lo vamos a ver con la fórmula y lo vamos a entender mejor. Luego, ¿qué nos está pidiendo? Pues nos están pidiendo eh, encontrar en qué punto de esta parábola la distancia que hay del foco hacia ese punto va a ser de 6. O sea, si yo tengo una línea de esta forma que valga un valor de 6, ¿qué coordenadas va a tener ese punto? Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Aquí por simple inspección sería la palabra, pues yo puedo observar de que el punto va a tener la coordenada menos 3 en X y 6 en Y. Pero esto pues por inspección, ya que esto lo he construido a partir de los cálculos que he hecho.
Voy a dejar por acá el dibujo para que después lo confirmemos. Y ahora vamos con el procedimiento que teníamos que realizar. Primero, vamos a verificar algunos datos. Tenemos la parábola y al cuadrado igual a menos 12x y tenemos que el valor del radio focal va a ser igual a 6, ¿sí? Entonces, eso ya está establecido. Eso es lo que nos brinda el ejercicio. Además, podemos agregar que esta parábola en particular va a tener su vértice en el origen. Habiendo sacado eso, pues ahora vamos a encontrar el valor del parámetro. Recordemos que el valor del parámetro lo encontramos tomando este número que acompaña a la letra X, o sea, su coeficiente con todo y signo, y igualándolo a 4p. ¿Por qué? Porque si yo tengo la ecuación de la parábola y la comparo con su ecuación ordinaria de forma general, eh, puedo decir que menos 12 es igual a 4p, o sea que esta parte es igual a esta parte. Al hacer eso, pues yo despejo y determino que el valor, bueno, si paso este 4 hacia el otro lado, a dividir el menos 12, eso me va a dar menos 3, ¿verdad? Por tanto, también puedo determinar el valor del foco. Como les dije, cuando una parábola tiene la característica de tener el vértice en el origen, el valor del foco va a ser igual a tener P, 0. Ese va a ser el valor del foco para esta parábola horizontal. Cuando es vertical, pues ahí cambia un poco, ¿verdad? Sería 0, P. ¿Sí? Pero como estamos en una parábola horizontal que puede abrir ya sea izquierda o derecha, que en este caso abre por la izquierda, entonces la coordenada del foco va a ser de esa forma. ¿Sí? Entonces, lo primero, como repito, era encontrar el valor del parámetro. Una vez encontrado el valor del parámetro, vamos a emplear la fórmula del radio vector que acabo de demostrar en el anterior parábola, ¿sí? Entonces, esa fórmula era que radio vector es igual a la coordenada en X más el parámetro. ¿Qué es lo que yo tengo? El ejercicio me da el valor del radio vector, lo que tiene que valer, y ya encontré el valor del parámetro. Uy, ya encontré el valor del parámetro. Entonces, lo único que no tengo o no conozco y quiero conocer es el valor de X, la típica X, ¿verdad? Entonces, aplicando los datos, tengo o me quedaría la fórmula como 6 igual al valor absoluto de x más menos 3, ¿sí? Entonces, al aplicar la teoría de valor absoluto, voy a tener dos opciones. Menos 6 igual a x menos 3 y 6 igual a x menos 3, ¿sí? Lo de adentro, no sé, lo de adentro del valor absoluto va a quedarse como está, lo único que desarrollé es esta multiplicación de signos, lo que va a cambiar es el 6. Uno va a ser negativo y el otro va a ser positivo. Esto por definición de valor absoluto, como lo acabo de mencionar. Ahora, al hacer los despejes pertinentes, me van a quedar, digamos que yo paso pues este menos 3 al otro lado, me quedaría menos 6 más 3 igual a x, que eso sería igual a menos 3. Y digamos que paso en esta ecuación el menos 3 hacia el otro lado, pasa con signo positivo, y me quedaría 6 más 3 igual, o sea, 9 igual a x. Lo que acabo de explicar me quedaría escrito de esta forma, al hacer los despejes de x. Ahora bien, ¿cuál X voy a tomar o qué respuesta voy a tomar de esas que me acaban de salir? Como yo sé que la parábola, sin graficarla por el documento que yo les entregué, donde menciona cuando es una parábola que abre hacia la izquierda, hacia la derecha, si el valor de P es menor que cero, la parábola va a abrir hacia la izquierda. Y si dicha parábola es horizontal. Pero si el valor de P es mayor que cero, entonces la parábola va a abrir hacia la derecha. Como en este caso, el valor de P me dio menos 3, quiere decir que es menor que cero, la parábola abre hacia la izquierda. Ahora bien,
Si yo estoy buscando un punto en el plano cartesiano que pertenezca a dicha parábola, ese punto no puede tener una coordenada en X de 9, porque si nos fijamos acá, acá está el 9, pero acá no hay parábola. Entonces, este valor va a quedar descartado y el valor que va a tener dicho punto en X va a ser el de -3. O sea, va a estar en línea con el foco. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué me falta encontrar? Como me piden las coordenadas del punto, la coordenada, perdón, del punto que hace que el radio vector tenga eh, valor de 6. Entonces, como yo ya tengo el valor de X aquí, que ya sé que es -3, voy a tomar la ecuación de la parábola, voy a hacer más hacia acá, y voy a sustituir en dicha ecuación el valor de X que acabo de determinar. Eso me dejaría de la siguiente forma la ecuación. Tenía la ecuación y al cuadrado igual a -12x. Eso me quedaría como y al cuadrado igual a -12 y en vez de x pongo el valor de -3. Al hacer los diferentes despejes digo y al cuadrado igual a 36 porque -12 por -3 es 36. Para poder determinar el valor de y, saco raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación y eso me dejaría dos respuestas. Y igual a +/-6. Muy bien. Ahora bien, habiendo encontrado el valor de y, puedo decir que el valor del punto que pertenezca a la parábola y que va a hacer cumplir el valor de radio focal de 6 va a ser -3,6 y -3, -6. Porque si nos fijamos en el ejercicio, nos decía hallar en la parábola los puntos cuyos radios vectores sean iguales a 6. Entonces, ya tengo acá el primero, que sería -3, perdón, -3,6. Y el segundo, que sería -3, -6, que va a estar ubicado más o menos por acá. Ahora que no me falle el cálculo. Por ahí estaría ubicado. Voy a hacer el segmento. Creo que lo he dejado mal, pero ya lo voy a arreglar. Voy a poner la distancia, medida, y ahí 5,83. Tiene que valer 6, entonces la voy a mover un poquito hacia acá. Y ahí está. Voy a poner la coordenada de este punto para que podamos observarlo. Y vemos que la coordenada efectivamente es -3, -6. O sea, es este punto de acá. Y la otra pues tiene coordenadas de -3,6. Como les estaba diciendo, podían determinarlo viendo la gráfica o podían determinarlo con la fórmula. ¿Sí? Entonces, esta sería la solución a eh, el ejercicio número 4 de la guía. Vamos a pasar al ejercicio número 5. Bien, sin más, voy a leerlo. Lo tengo por acá. Dice, hallar la longitud del radio vector del punto de la parábola x al cuadrado igual a 4y, que es perpendicular a la recta, y ahí tenemos la recta. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar dicho ejercicio? Primero, pues, les voy a enseñar de nuevo o les voy a tratar de explicar de forma gráfica y luego lo voy a hacer de forma, pues, con algún algoritmo, ¿verdad? De forma aritmética. Entonces, tengo la parábola x al cuadrado igual a 4y. Por las características de su fórmula, puedo determinar de que el vértice va a estar en el origen. Por tanto, su foco, perdón, va a tener el valor de 0, p. Al encontrar mediante la ecuación de la parábola el valor de p y igualar 4p con 4,
voy a determinar que el foco va a estar ubicado con la coordenada 0,1. ¿Sí? Ahora bien, nos dice también de que a través de esta parábola pasa una línea recta. Línea recta que pues tengo acá, acabo de trazar, y nosotros estamos buscando, según el ejercicio, la longitud del radio vector del punto que hace, sería un punto el cual cumpla la siguiente condición, que sea o que forme una recta perpendicular, ahí está el valor, pero todavía no sabemos cómo llegar, ¿verdad? Entonces, ahí está el valor del segmento que va a cumplir con ser perpendicular a la recta. ¿Sí? Eso es lo que quiero que entendamos. No puede ser cualquier punto, ya que si yo ubico un punto hacia acá y trazo un segmento respectivamente que pertenezca a esa parábola y que toque a esta recta, no me va a cumplir que sea perpendicular. Recordemos que dos rectas perpendiculares son aquellas que forman ángulos de 90 grados. Entonces, eso es lo que yo ando buscando. Que primero este punto cumpla con ser perpendicular a la recta. Esta de acá, que en este caso sería el foco. Entonces, que sea perpendicular a la recta que pasa por dicha parábola. Bien, habiendo dicho eso, voy con lo siguiente. Vamos a hacerlo de forma matemática, ¿sí? Al hacerlo de forma matemática, vamos a empezar comparando la fórmula de la parábola con la fórmula ordinaria. Que pues, como repito, eso estaba en el documento que les envié y les subí a manera de resumen. Al hacer esto, yo puedo determinar el valor del parámetro, que el parámetro va a ser igual a 1. Y ojo, aquí voy a aclarar esto. No hay que confundir el valor del parámetro con el valor de un punto P. Un punto P es un punto cualquiera de la parábola, pero el parámetro es aquel que va a hacer cumplir que el foco, el vértice y la directriz estén a esa misma distancia que determina el valor del parámetro. Bien, habiendo dicho eso, también una vez encontrado el valor del parámetro, encuentro el valor del foco. Repito esto de forma aritmética, revisando las fórmulas, revisando el documento antes mencionado. Luego de encontrar esto, como yo sé que debo encontrar un punto perpendicular a la recta que pasa por la parábola, voy a utilizar esta fórmula de acá. Esta fórmula también se la subí en el periodo pasado cuando estuvimos desarrollando las ecuaciones de la recta. Era la última fórmula que estaba en dicho documento. Esa fórmula era la que íbamos a utilizar primero para determinar el punto que tenía que ser pues perpendicular a dicha recta. ¿Sí? Perdón, para determinar la distancia del punto que es perpendicular a dicha recta. ¿Cómo lo hago? Pues tomaba la ecuación de la recta que me da el ejercicio. Aquí lo podemos ver que nos da x más 2y menos 8 igual a 0. Lo tomaba y le daba los diferentes valores. Esta fórmula me dice que los coeficientes de dicha fórmula son los que voy a colocar también abajo, pero elevados al cuadrado y sacándole la raíz. ¿Sí? Entonces, el valor de A, según esta fórmula, sería de 1. El valor de B, según esta fórmula, sería de 2. Y el valor de C sería de 8. Al desarrollar esa fórmula, me quedaría de la siguiente forma. Lo voy a poner acá. Ahí está. Sería distancia igual a... bueno, perdón. Aquí decía, sustituyo por coordenadas del foco. Dentro de la fórmula que tenía acá, voy a poner los valores de X y de Y que ya me establece el foco. El foco me dice que tiene coordenadas de 0 en X y Y tiene valor de 1. Entonces, como en esta fórmula aparece la X y la Y, para dejarlos en términos aritméticos, pongo, en vez de
X escribo 0 y en vez de Y escribo 1. Y ya pues dentro de esa fórmula solamente tengo números, ¿verdad? Me falta hacer los procedimientos pertinentes. 0 más 2 por 1, 2 por 1 eso es 2. 0 más 2, 2. Menos 8, eso es igual a menos 6. Me quedaría el valor absoluto de menos 6. Sobre 1 al cuadrado, eso es 1. Más 2 al cuadrado, eso es 4. Entonces 1 más 4 es 5. La raíz cuadrada de 5. Y si nosotros a partir de ahí sacamos el valor absoluto de menos 6, sería 6 y nos quedaría 6 sobre raíz de 5. Por tanto, la distancia que hay desde ese punto perpendicular a la recta va a ser igual al valor del radio focal. Y el valor del radio focal va a ser igual a dividir 6 entre raíz de 5, que si usted lo hace en la calculadora le da un valor de 2,68, valor que habíamos determinado aquí en la gráfica a partir de la construcción en GeoGebra. Entonces, al construirla en GeoGebra también podíamos determinar el valor del radio focal, que también pues podía haber sido válido, pero lo importante es que nosotros aprendamos a manejar las fórmulas. Así que así era como se resolvía el ejercicio 5 de la fórmula. Espero que lo hayan entendido de la mejor forma. Y ahora vamos con el ejercicio 6 y el último de la guía que había dejado. Entonces voy a abrir otro GeoGebra, otra página de GeoGebra. Y vamos a desarrollar lo siguiente. Bueno, primero lo voy a dejar ya listo para que lo podamos entender. Bien, entonces, nos dice, hallar la longitud del radio vector del punto de la parábola x al cuadrado más 9y igual a 0, cuya axisa es igual a menos 3 sobre 2. Ustedes me van a decir, pues, ¿y cómo soluciono dicho ejercicio? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primero, lo voy a entender así. Yo tengo la parábola, según la fórmula, que es esta, y yo tengo inicialmente que encontrar la longitud del radio vector, ¿sí? La longitud del radio vector, pero como yo no tengo la coordenada del punto, yo todavía no puedo determinar dónde voy a ubicar mi radio vector, ¿sí? Simplemente tengo la parábola y una coordenada en abscisas de ese punto. Tengo que encontrar el otro punto. Recordemos que las abscisas son el valor de las x. ¿Qué me está diciendo este ejercicio? Que ese punto que pertenece a la parábola tiene una coordenada en x de menos 3,2. Y como lo hicimos en un ejercicio anterior, tengo que determinar el valor de y. ¿Sí? Entonces, inicialmente voy a determinar el valor de y. Para hacer eso, primero voy a sustituir. Lo voy a hacer voy a quitar aquí la cuadrícula. Uy, perdón. Esto es, sin cuadrícula. Voy a quitar la cuadrícula y lo voy a hacer pues con el lápiz. Bien, entonces, primero, tenemos la ecuación x al cuadrado igual a menos, ¿cuánto nos decía ahí? Nos decía, ah, bueno, al despejar me quedaría menos 9y. Menos 9y. Y tengo el valor en abscisas de menos 3 medios. Sí, menos 3 medios.
abscisas que dijimos que era el valor de las X. Entonces, tengo esta ecuación y me están diciendo que el valor de X es de menos 3 medios. Entonces, sustituyo, ¿verdad? Digo, menos 3 medios elevado al cuadrado es igual a menos 9y. Desarrollo y digo, 3 al cuadrado, eso es 9, pongo este menos, y digo 2 al cuadrado, eso es 4, igual a menos 9y. Ese menos 9 lo paso a dividir y me quedaría menos 9 sobre 4 entre menos 9 igual a y. Disculpen que lo escriba tan así, pero no es tan fácil dibujar con esto. Voy a mover esto un poquito. Y ahora sí. Y pues acá para hacer esta fracción coloco un 1 debajo del entero y digo 9 por 1, eso es igual a 9. Y esto sería igual a 4 por 9 igual a 36. ¿Sí? Y coloco aquí pues el menos. ¿Sí? Y ahora, digo, eh, simplifico. Tercera, 3, tercera, 12, tercera, 4 y tercera, 1. El valor de y va a ser igual a menos un cuarto. Ya tengo el punto que va a determinar eh, primero dónde voy a ubicar el valor de la